¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de control interno. A todos les invitamos, por favor, a que nos acompañen y les quiero presentar a nuestro distinguido invitado, quien es José Manuel Gutiérrez Jubera. Es coordinador de control interno de la Comisión Federal de Electricidad, fue director general de Best Decision, firma fundada en 1998, especializada en gobierno corporativo, auditoría interna, administración de riesgos y planeación estratégica. Fue titular del Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación por 7 años, desarrollando e impulsando metodologías para la fiscalización superior y el proceso de certificación para todo el cuerpo auditor. Fue consejero independiente para varias organizaciones y ha participado en proyectos de planeación institucional para organizaciones del sector gubernamental, financiero, industrial, comercial y de servicios. Trabajó para Pricewaterhouse como gerente de auditoría en informática, fue director general de Bantec, empresa precisamente de PricewaterhouseCoopers en tecnología de información. Es licenciado en administración, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, auditor interno, especialista en auditoría gubernamental, especialista en gestión de riesgos y autoevaluación de control, certificaciones internacionales otorgadas por el Instituto Internacional de Auditores Internos. También posee una certificación internacional como auditor en sistemas de información otorgado. Y bueno, pues también es coach, teacher y speaker certificado por The John Maxwell Team. Es miembro del Instituto de Auditores Internos de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y de Information Systems Audit and Control Association. Bienvenido, le damos la más cordial bienvenida y le escuchamos atentamente. Muchas gracias, gracias. Y pues gracias por la recepción y gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar de un tema que ustedes conocen bien, ¿cierto? Están ahorita hasta este nivel del curso, entonces ya conocen la parte teórica, pero la parte práctica la ejecutan todos los días, ¿cierto? ¿O no? Híjole, pues así como que no entendí muy bien. A ver, déjenme preguntar otra vez. ¿El control lo ejecutan todos los días, cierto? Sí. Ah, ok. Entonces ahora sí ya nos vamos entendiendo. Entonces vamos a platicar un poco. Ustedes conocen estas dos. Intencionalmente no las hice más grandes porque aparte de que no pude, estaba en un PDF y copiarlo no fue algo sencillo. Se la saben de memoria, ¿cierto? Sí. Me preocupan sus caras porque no me dan la certeza. Déjenme volver a preguntar, ¿se saben bien la misión y la visión? Sí. Cierto, o sea que si hubiera necesidad ahorita la podríamos repetir, ¿no? Pero no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a tener en concepción. Ya hay una cosa más que es relevante y que ustedes saben perfectamente y conocen bien, porque en eso es con lo que están trabajando. ¿Qué es esto? Los objetivos estratégicos. Ahí sí me gustaría detenerme. A ver, si me pueden ayudar a recordar, por si no lo alcanzan a leer, porque yo tampoco, mejor me acerco y dice, el número 1 como objetivo estratégico es... No, ahora sí me apantallaron, ahora sí ya. Brindar certeza jurídica, y el segundo es... consolidar un modelo de tribunal abierto. La 3 es ampliar el acceso a la justicia y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. Y luego, fortalecer el desempeño institucional. Este muchacho tiene buena vista. Y los mecanismos de rendición de cuentas. Y por último, propiciar una administración eficiente y responsable en el uso de los recursos. A ver, quiero hacer nada más un recorrido muy rápido y ustedes me van a tener que ayudar porque yo no soy el experto. ¿Realmente qué hace el tribunal? ¿Qué hace? Sí, justicia electoral, pero ¿qué significa? ¿Cuándo entra en acción el tribunal? ¿Cuándo sucede qué cosa? Cuando se recibe alguna solicitud, alguna impugnación o alguna cuestión que tiene que ver con materia electoral, pueden ser controversias, eventualmente pueden ser quejas, eventualmente pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Y la misión del tribunal en ese sentido, ¿cuál es? ¿Resolver qué cosa?
Si es que fueran medios de impugnación, resolver los medios de impugnación. Si hay una queja, darle seguimiento hasta sus últimas consecuencias, y etcétera. Pero al final hay una resolución. Esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque los controles, para que se puedan cumplir esos objetivos, tienen que estar ligados uno a uno con una serie de acciones que verdaderamente hagan que eso funcione. Si me permiten, voy a poner un ejemplo coloquial. Todos los días en la mañana, ustedes se levantan. ¿Qué control tienen para que no se les haga tarde? Una alarma, mi esposa que me levanta, ¿no? Y aquí viene la primera pregunta, hablando de controles. Se dispara el control, ¿no? Viene tu esposa y te da tu besito. Mi vida, precioso, ya te tienes que parar porque si no se te puede hacer tarde. Mi rey, ya tengo preparado tu desayuno. Más o menos así funciona, ¿no? Ah, es al revés, ok. Pero bueno, ya tenemos la primera alerta y ya estamos listos para salir. Ahora, si ese control falla, ¿qué sucede con el objetivo de llegar a la oficina? Se materializa el riesgo, porque el riesgo siempre va a estar ahí, siempre tengo la posibilidad de llegar tarde, ¿sí o no? Ahora ya libramos ese control, sí nos pudimos parar. ¿Qué más puede pasar? Tráfico, ¿qué más? No arranca el coche, en fin. Sí, si la trasnochada no me deja levantarme, en fin, o sea, pueden suceder muchas cosas. Un incidente automovilístico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos riesgos se quitan nada más porque yo hago prevenciones. ¿Todos esos riesgos se quitan? ¿O siempre van a estar ahí? Siempre van a estar ahí latentes. El riesgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y fíjense lo que pasa con mucha frecuencia. La gestión de riesgos es una actividad inherente a las funciones de un supervisor, quien quiera que sea. Y cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los riesgos de tu actividad, ¿qué es lo que típicamente nos dicen? Yo no tengo riesgos. ¿Sabes qué? Si no tenemos riesgos, entonces no te necesitamos. ¿Sí o no? Si no tiene riesgos, ¿para qué necesitamos supervisores? Las cosas van a caminar naturalmente, se van a ejecutar naturalmente y van a dar resultados naturalmente. ¿Para qué te necesitamos? No funciona así, ¿verdad? O sea, a fuerza necesitamos personas que nos ayuden a llevar el control para cumplir el objetivo. Yo no tengo riesgos en mi proceso tengo todos los riesgos de mi proceso bajo control. ¿Habrá alguna diferencia? Eso quiere decir que identifiqué los riesgos y ¿qué más? Le estoy dando seguimiento, tengo controles que me ayudan a minimizar el riesgo o a disminuir la frecuencia y con eso tengo mis riesgos bajo control. ¿Eso me quita los riesgos? No, los riesgos van a seguir estando ahí toda la vida. No hay forma de quitarlos. Es parte de la vida. Ahora, para yo poder ir identificando riesgos, pues tengo aquí una serie de preguntas, como qué puede ir mal, cómo podemos fallar. Seguramente todas estas preguntas ustedes ya las hicieron. Quisiera poner su atención especial a la última. ¿Qué dice? ¿Y por qué es importante para ustedes ese riesgo? ¿Qué pasa si una resolución? Porque este es un órgano de control constitucional y legal. Y por lo tanto, eso no puede fallar. No puede fallar, ¿verdad? O sea, ustedes no se pueden dar el lujo o el privilegio de fallar, porque independientemente de la prensa, que está muy atento siempre a sus noticias, ¿cierto? Independientemente de eso, ¿qué problema hay si el tribunal falla? O sea, si su fallo es equivocado. La credibilidad de la ciudadanía, ¿qué más? Se pierde certeza. Y finalmente son la instancia que está para protegernos. Y si ustedes fallan, pues entonces ya falló todo. Entonces, es especial el tema en ese sentido. Las actividades que están reguladas, ¿habrá algunas aquí?
Hay muchas actividades reguladas, ¿cierto? O sea, no las puedo hacer alegremente. Muchas cosas tienen un proceso y ese proceso se tiene que cumplir desde aquí hasta acá. Ahora, quiero hacer una referencia a los riesgos porque son a los que nosotros les vamos a poner los controles. Entonces, ¿qué elementos hay? Pues tenemos un riesgo con un título, un nivel, un impacto, una probabilidad y un tipo de riesgo. Los controles que van a ayudarnos a mitigar esos riesgos. Esa mitigación que se va a convertir en acciones que tienen fechas, inicio, etcétera. Esta presentación la tienen a su alcance, entonces la pueden después ver con calma. La contingencia que eventualmente se puede presentar, la recuperación después de esa contingencia, porque aquí hay un punto clave. Si se me materializa el hecho, hasta aquí es acciones preventivas, ¿estamos de acuerdo? O sea, con todo lo que está de aquí para la izquierda, vamos a hacer o vamos a procurar que no se materialicen las cosas. Pero de aquí para acá ya hubo un incidente. ¿Habrá sucedido que ya hubo un incidente? Eso de tapar el pozo después de que se ahoga el niño. Seguramente, ¿no? Y entonces ponemos un control para que no se me vuelva a materializar ese riesgo. Tiene un problema ese riesgo y ahorita vamos a platicar de eso. Estos son parámetros propios, en este caso de ustedes, ¿no? Según la metodología que ustedes tienen. Yo revisé sus disposiciones y pues están muy apegados a los marcos internacionales del control interno. O sea, creo que están ustedes muy bien en ese terreno. Tienen una virtud, al ser ustedes independientes, ustedes mismos determinan esos lineamientos o esas formas de trabajar. ¿Es ventaja? ¿O es desventaja? ¿O quién sabe? Cuando estamos dando, a veces me toca participar en el curso de preparación para las certificaciones y les enseño que siempre la respuesta correcta es depende. Entonces déjenme volver a preguntar. ¿Es bueno que ustedes puedan emitir sus propias disposiciones o es malo? Pero entonces la siguiente pregunta, ¿cuál es? Exactamente. ¿Depende de qué? Lo voy a poner sencillo, ¿eh? Si de verdad quiero lograr los objetivos, mientras más fortalecidos estén los lineamientos, las disposiciones del control interno y se ejecuten correctamente, más certeza tengo en ser efectivo en mi gestión. Esta es una parte que es muy importante que los jefes entiendan, porque si los jefes no entienden que el control interno es para que ellos, en lo personal, tengan certeza de que las cosas y las disposiciones y lo que les toca ejecutar se haga correctamente, entonces no necesariamente apoyan al control interno. Es decir, cuando yo doy una disposición estoy esperando que ¿qué suceda? Lo voy a explicar de otra manera. A ver, un magistrado, ¿qué está esperando cuando da una instrucción? Con algunas condiciones, con algunas características, rápido, inmediatamente y al momento, bien, completa, y no importa si explicó bien o no explicó bien lo que quería. Estoy hablando de otro tribunal, aquí no pasan esas cosas, aquí los magistrados tienen otras características. Cuando yo le puedo enseñar a un magistrado que lo que él quiere hacer va a tener más certeza si seguimos un sistema, un método, un control para que eso se cumpla, normalmente, ¿qué creen que suceda? Si se lo explico bien. Pues que él va a ser el primero que va a adoptar esas disposiciones que el propio tribunal emitió, porque a él es al primero que le conviene que todas las disposiciones y cosas a las que tiene responsabilidad y de las cuales quiere obtener resultados, pues se ejecuten. Y así funciona. Entonces tenemos algunas otras características, como por ejemplo, campos por tipo, impacto económico, factores, en fin, todo esto seguramente ustedes ya lo trabajaron, no me voy a detener mucho en eso porque no es el tema de esta sesión es los controles. Y sí quiero hacer referencia a cómo va la vida del riesgo. Otra vez, el riesgo no se crea ni se destruye, sino se va transformando, ¿no? Empezamos con una parte muy importante que es la identificación. En esta etapa, si yo fallo,
¿qué consecuencia puede haber? Por ejemplo, si no identifico que tengo que tener un buen despertador para despertarme, que tenga pila adicional, aparte de la energía eléctrica, etcétera, ¿qué va a suceder cuando yo tenga que despertarme para ir a trabajar? Pues me voy a seguir dormido, ¿no? Y ya no se cumplió el objetivo. Entonces es muy importante identificar que ese riesgo de verdad lo tengo claro. Luego, tengo que hacer una evaluación que regularmente va en impacto y ocurrencia, es decir, qué tan fuerte puede ser, qué tan grande puede ser y qué tan probable es que se repita y se repita frecuentemente, o sea, cuál va a ser la frecuencia. Luego, tengo que hacer una estrategia, tengo que determinar qué voy a hacer con ese riesgo. ¿Por qué? Porque va a haber controles que son demasiado caros para ejecutarlos. Por ejemplo, si eres soltero, para no meterme en problemas, o soltera, puedes pedir los servicios de una edecán que te vaya a hacer con una plumita así en el oído para que ya es hora de despertarse, que te despierte con una sonrisa amable y que te diga, ya está tu baño puesto, ¿necesitas algo más, mi rey? Y aquí viene la pregunta clave, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y para ese control vale la pena? Ojo, nada más es para despertarme, ¿eh? Sí, porque no sé a dónde andan ustedes, ¿no? Pero nada más me va a despertar. Esa parte de acotamiento es muy importante, o sea, tengo que tener claro cómo voy a empezar a hacer con ese riesgo, qué quiero hacer. A ver, si estuvieras de vacaciones, ¿te preocuparía el despertador? Aunque tengas que salir a un tour o lo que fuera. ¿O depende? Exactamente. O si quiero lo ajusto, o si, pues ok, se me fue, pues ya ni modo, me sigo durmiendo, pues también, ¿no? A mí me sorprende que hay gente que le gusta irse a dormir a las vacaciones. Yo en lo personal no soy de esa línea, ¿no? A mí me gusta ir de vacaciones. Para mí vacaciones significa salir, ver otras cosas, hacer otras actividades. Pero mi familia, mi esposa y mi hija creen que dormir es vacaciones. Digo, entonces, ¿para qué venimos? ¿No? Gastamos X número de pesos, pues nos podemos quedar a dormir en la casa. Entonces, desde ponernos de acuerdo, les platico esto porque es importante. En ese equipo se tiene que evaluar cuál es la dimensión del riesgo y qué quiero hacer con él. ¿Me lo quiero jugar? ¿No me lo quiero jugar? ¿Lo quiero evitar? ¿Lo quiero transferir? ¿Qué quiero hacer con él? Después, ya que tengo eso, ahora sí voy a empezar a tener mis controles. O sea, ese riesgo no me lo quiero jugar, entonces quiero ponerle algo para detenerlo. Y empezamos a construir los controles. Cuando una vez que ya tengo este ejercicio hecho, se tiene que reevaluar para considerar que de verdad hice todo lo que tenía que hacer. Aquí es donde está la parte central de los controles, aquí, en donde yo empiezo a diseñarlos para evitar el riesgo después de haber determinado la estrategia. Luego de ahí vienen las acciones. Y en las acciones hay tiempos irresponsables. ¿Quién tiene que hacer qué cosa? Por ejemplo, desconozco, sí conozco algo de cómo funcionan los tribunales, pero no sé si aquí hay tiempo y forma. Es decir, que tienes tiempos determinados y que tienes que hacer la resolución. A lo mejor la final sí está muy clara. Pero ¿qué tengo que hacer para llegar a esta resolución final? Vamos para atrás, ¿no? Y hay que hacer ciertas cosas en ciertos tiempos para tener claramente esto. ¿Qué pasa en otros tribunales? De repente, este proceso, para empezar, ni siquiera está claro. Y las gentes que conocen los trámites son gentes que son los tramitadores, ¿no? Desde la oficialía de partes hasta el secretario de acuerdos. Pero ninguno de ellos tiene claridad en los tiempos. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Naturalmente. Se les empiezan a acumular los asuntos, ¿no? Y de repente alguien da un manotazo en la mano y le llevan todas las carpetas pendientes al secretario de acuerdos y luego ahí el secretario de acuerdos se tarda porque pues, le llegaron todos de repente. No, desconozco si aquí sucede eso. Pero si no quisiéramos que tuviéramos problemas en la resolución final, ¿qué tendríamos que hacer? Un proceso, ¿no? Con tiempos determinados para cada quien. ¿Cuánto se tiene que dar el del primer escritorio? ¿Cuánto el del segundo escritorio? Y así nos vamos. Si no hago ese proceso, ¿qué sucede?
Cada quien trabaja como quiere. Y el objetivo final, ¿qué le va a pasar? Pues no necesariamente lo voy a poder cumplir, con tiempo, calidad, forma y todas las demás cualidades o características de una buena resolución. Ahora, si yo no le doy seguimiento a los tiempos y a los responsables de las acciones de control, pues obviamente vamos a también tener problemas. ¿Eso implica que aquí tiene que haber un proceso de supervisión? Necesariamente. De ahí, dependiendo de cómo vayan las acciones, puedo volver a hacer otro proceso de reevaluación. Y aquí es donde viene lo del niño ahogado. Cada vez que hay un incidente, yo tapo el pozo. Ahora se presentó esto, ahora vamos a crear un control. Ahora se presentó esto otro, vamos a crear un control. ¿Y en qué termina esa situación después de que hicimos eso muchas veces? Se transforma en una burocracia, en donde a veces el sentido del control se perdió totalmente. Oye, ¿por qué haces eso? Pues porque así lo hacemos desde hace 35 años. ¿Pero por qué lo haces? No, pues porque hay que hacerlo. O sea, ¿por qué? Y en este proceso de reevaluación, que es muy importante, aquí lo que tenemos que hacer es volver a repasar el proceso. ¿Para qué? Para asegurarme que el control va a ser efectivo. En pocas palabras, no es sumar más controles a lo que ya tenemos. De repente es reconsiderar los que tenemos y quitar los que ya no son útiles para este diseño de proceso. Si el proceso se transforma, yo tengo que transformar los controles necesariamente. Lo voy a poner de otra manera. Ya no me alcanza la lana para pagarle a la edecán que me viene a hacer piojito en la mañana para despertarme. ¿Qué tengo que hacer? Pues a lo mejor tengo que comprar un despertador, ¿no? Pero si no me detengo a hacer esa reevaluación y estoy esperando que al día siguiente venga la edecán y me haga piojito, ¿qué va a pasar? Pues que me voy a seguir dormido, ¿no? Y ya no cumplí el objetivo. Y si me pasa eso 3 días, ¿qué va a pasar? Hasta pierdo la chamba, ¿verdad? O sea, entonces tengo que hacer una reevaluación del proceso. Es más o menos lo mismo que tengo que hacer aquí. Estos controles al final con indicadores que pudieran estar fuera de rango, pueden volverse una pieza tan importante como que el responsable de más alto nivel solamente controle toda su área de acción con un tablero de indicadores. ¿Cierto? Pero esos indicadores tienen que ser significativos. A ver, por ejemplo, denme un indicador del tribunal, como un indicador global. Uno típico es número de casos resueltos. ¿Saben qué? Ese indicador realmente ¿para qué sirve? Para saber la capacidad que tiene el tribunal. ¿En serio? A ver, les propongo otro. Número de casos recibidos contra número de casos resueltos. Ah, perfecto. Entonces ya van más evolucionados. Eso sí demuestra una efectividad, ¿cierto? A ver, número de casos resueltos entre el número de empleados o de colaboradores. ¿Ese qué me da? Y hay indicadores a nivel mundial en donde yo puedo hacer benchmark o comparaciones para asegurarme que estoy en los mejores rangos. ¿Qué es lo que siempre se le cuestiona a las autoridades como un genérico? No importa la autoridad que sea. ¿Que ejecutan bien o que ejecutan mal? Pero cuando yo empiezo a traer indicadores internacionales y hacer comparativos contra esos indicadores internacionales, yo puedo mostrar, oye, pues esa es mi efectividad real. Aquí estamos. Esta es nuestra situación real. Entonces, y además tengo que otra cosa, una aspiración. O sea, yo quiero ser el número 1, entonces tengo claridad en cómo voy a ser el número 1. Y si nos regresamos a nuestros objetivos institucionales, ¿se acuerdan cuál es el 1? Ok. Para asegurarme de que estoy brindando certeza jurídica, hay 2 puntos de vista, ¿sí o no? ¿El de quién y el de quién? El de las partes y el del tribunal.
Cuando hay una resolución que afecta a un grupo o a una persona, esa persona ¿qué tiende a decir? Pero si yo tuviera indicadores para mostrar que esa resolución siguió todo el proceso en forma adecuada y que la resolución como tal tiene un sustento no solamente jurídico y legal, sino de proceso, ¿qué sucede? Que diga lo que diga, ¿qué? Aquí está, esta es la certeza jurídica, de verdad, que de verdad cumplí con todo el proceso y que lo hice de la mejor manera posible y que la resolución es correcta. ¿Sí me estoy explicando? Hay una diferencia en eso. Ahora, eso en el escritorio del presidente magistrado, del magistrado presidente, ¿cómo se dice? Magistrado presidente, del magistrado. Ah, bueno, en este caso, magistrada presidenta, ¿así está bien? Ok. La magistrada presidenta en su escritorio, pues le ayudará a controlar el tribunal, a que cada sala le resuelva y le diga, pues así están mis números. ¿Habrá manera de saber la efectividad del A contra el B? Ahora, que se quiera hacer, esa es otra cosa y no me voy a meter ahí. Nada más les digo que esa es una forma de verdaderamente desde el escritorio principal estar controlando esto. Pero entonces, ¿quién debería ser la persona más preocupada por la implementación de un buen sistema de control interno? La magistrada presidenta. ¿Por qué? Pues porque entonces ahora sí ella va a poder tener el control. Y aquí les va algo. A lo mejor aquí no sucede, pero cuando se van a llevar reportes a la dirección, en este caso a la presidencia, usualmente hay muchos filtros en la información. Y empiezan dos preguntas que son clave. ¿Para qué es esta información y para quién es esta información? Y entonces, no pasa aquí, no estoy diciendo que pase aquí, eso lo he visto en otros lugares. Pero entonces, dependiendo de para quién sea y para qué sea, ¿qué va pasando con la información? Se va decantando y ¿qué se le va quitando? Las cosas que no queremos que el jefe se entere, ¿no? Y si esto lo hacemos en todos los niveles, ¿cómo llega la información hasta arriba? Bien limpiecita, ¿no? Pero con esa información limpiecita ¿se pueden tomar buenas decisiones? Entonces, un principio básico de control, en este sentido de información, es que tenemos que ir a la fuente original para poder proveer información a todos los niveles. Y nos quitamos los filtros de en medio. Es decir, desde la mesa de la presidenta magistrada, desde ahí, desde ese lugar, se está yendo a los sistemas y desde los sistemas estamos obteniendo la información o desde las fuentes originales de información. ¿Ahora se podrá tomar mejores decisiones? Seguramente que sí, ¿no? Ojo, la tendencia natural es no queremos dar malas noticias. Pero si tú no das las malas noticias, ¿qué sucede? Y el día que revientan las cosas, pues ya a veces ya es demasiado grande porque ya no se pudo contener. Entonces, es muy importante que el sistema de control interno considere esos elementos. Y aquí mismo se vuelve a hacer la reevaluación. De repente los indicadores dejan de ser los mejores. Podemos buscar otros que nos den significado a la gestión. Porque el objetivo final, no hay que olvidarlo, es que los objetivos se cumplan. Aquí en el último punto tenemos que tener claridad en los tiempos y en los responsables que están ejecutando las acciones para que justamente podamos hacer todo este proceso en una forma natural. Ahora, el riesgo, ¿tendrá una vida? Por supuesto que tiene una vida. Y esto tiene que ver con que yo cambie los objetivos de origen, con que los objetivos se hayan cumplido, con que tengamos una estructura nueva, cambios, ¿no? Cambios de magistrados. ¿Aquí son cada cuándo? 9 y 6. Ok. Son escalonados. Ok, pues entonces esos cambios traen cambios. ¿Y será que de repente aquí el nuevo presidente o presidenta tenga otras ideas?
otra manera de dirigir el tribunal. Y como es su atribución, ¿qué? Todos los demás, ¿qué tenemos que hacer? Pues acomodarnos, ¿no? Entonces tengo que reevaluar todo el sistema, que no necesariamente va a ser útil. Tengo que volver a hacer la reevaluación, la nueva edificación o la nueva evaluación, ver todo lo que sucede con el mismo proceso que ya estuvimos viendo, para que se complete todo el ciclo. Ahora vamos a empezar con las acciones. Estas acciones que vienen hasta después de la cadena, primero hago el análisis de riesgos, después de que hago el análisis de riesgos, le voy conectando los controles, y ahora lo que tengo que hacer es hacer las acciones, ejecutar lo que estoy diseñando para que se cumplan esos objetivos. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Pues para empezar, una parte fundamental es esta. Tengo que diseñar procesos. Y en el caso de ustedes, esos procesos están normados por ley. No son cosas que yo puedo inventar, ¿o sí? Ahora voy a hacerlo uno nuevo. Pues no, ¿verdad? Hay ciertas partes de proceso que tienen que ser cumplidas indefectiblemente, porque son disposiciones de ley. Por ejemplo, la aceptación de controversias. ¿Tiene un tiempo? ¿O la puedo presentar cuando quiera? Tiene un tiempo, ¿verdad? Y tengo que presentarla en ese tiempo. Si me salgo del tiempo, ¿qué tiene que hacer el tribunal? Decir, perdón, desechamos tu caso porque pues ya está fuera de tiempo. ¿Cómo determino ese tiempo? Yo he visto que parecería una trivialidad, ¿no? Pero de repente se vuelve algo complejo, porque los que presentan los casos traen argumentos de por qué es una fecha diferente a la que yo consideraba. Y si me vuelven a traer el caso y me vuelven a decir, oye, sí lo deberías de haber admitido cuando te lo presenté, por esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo vuelvo a desechar y ya? Pues tengo que hacer una reevaluación, ¿no? Y eso es parte de un proceso. Seguramente lo tienen aquí. El único asunto es que si no tengo ese proceso bien diseñado, ¿qué sucede? A la hora de la ejecución. Pues que de repente tengo fallas, ¿no? ¿Y me puedo permitir fallas en este proceso? Ahora, ese es muy lógico y muy natural. Pero vamos a otros procesos de adquisiciones, procesos de, no sé, por ejemplo, uso de vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tengo que estar diseñando procesos para poder poner controles. Y junto con eso tengo que diseñar políticas, entendiendo por políticas cosas genéricas que aplican a situaciones en donde yo tengo libertad de actuar sobre varios marcos, ¿no? Luego, procedimientos, manuales de organización, instructivos y controles específicos. Cuando vienen revisiones de auditoría, usualmente ¿en qué se tienen que basar? En todo esto. Y si eso no hay o no está actualizado, ¿qué es lo que normalmente me dicen? Lo tienes que hacer o lo tienes que actualizar. Y a veces me hago guaje porque si lo actualizo, ¿qué pasa? Pues ya la próxima vez, ya va a ser materia para los auditores, ¿no? Entonces mejor como que vamos a ver cómo lo vamos aquí bateando y no lo hacemos. Pero tampoco nos damos cuenta que si no hacemos eso, al no normar el proceso, yo mismo me estoy metiendo en problemas. No me estoy metiendo en problemas porque venga auditoría y me observe. Me estoy metiendo en problemas porque no voy a cumplir mis objetivos. O sea, en la medida que esto esté claro para todos los que participamos, ¿qué sucede? Se va a lograr el objetivo. Y ya no me quiero meter con otro ejemplo personal porque si no, no acabamos. Entonces, para poder alcanzar esos objetivos, necesariamente tengo que tener todo esto acá. Y ahora, un tema que hoy tenemos que incorporar, es el último que está ahí, por virtud de la ley anticorrupción que nos aplica a todos. O sea, tenemos que considerar potenciales fraudes en todos los temas, y muy particularmente en tecnologías de información. Bueno, entonces, ¿qué es un control? Es una actividad, proceso, que puede ser manual o automático, pero que está centralmente orientado a cumplimiento de objetivos y metas. Y aquí regresamos al punto. Si no tengo manera fehaciente de estar seguro que esto aporta al objetivo,
¿Qué está pasando con ese control? Es burocracia pura, ¿verdad? O sea, es algo que tengo que hacer porque así, pues no sabes qué, eso ya no lo tienes que hacer. ¿Para qué sirven entonces los controles? Para asegurar que se están cumpliendo las directivas de la administración para manejar los riesgos y alcanzar otra vez los objetivos estratégicos institucionales. ¿Qué más? Evalúan la efectividad de las actividades, o sea, eso es para que me digan qué tan bien lo estoy haciendo o qué tan mal lo estoy haciendo. Entonces, cada control que se realice debe estar de acuerdo con el riesgo que previene. Esto parece una obviedad, pero de verdad, cuando nosotros hacemos revisiones nos encontramos con que a veces hay 20,000 cosas que no tienen nada que ver con el objeto para el cual se supone que son diseñados. Porque a alguien se le ocurrió que eso era una buena idea, pero no se reevaluó o no se evaluó. Ahora vamos a ver que hay 3 tipos de controles. Controles preventivos, que es donde deberíamos estar la mayoría del tiempo, aquí. Si diseñamos esto bien, pues todo va a salir razonablemente bien. Pero debemos de tener otros detectivos, es decir, si ya no lo cachamos antes de que sucediera, pues cáchalo cuando esté el incidente. Y si no, pues van a venir los auditores, que son estos, ¿no? Ya post-mortem, o el contralor o alguien más que viene a llamarme la atención porque hice algo que ya se fue. Pregunta, ¿dónde me sale más caro el proceso? En el correctivo, ¿sí? Y el correctivo, ojo, a veces ya es hasta en lo personal, al que le cuesta es a mí, porque no ejecuté lo que debería de ejecutar. Ahora, este es un poquito el flujo, es la entrada de la acción, este es un control preventivo, aquí está el punto de control, está antes del proceso, antes de que se empiece a ejecutar el proceso. En el control detectivo está justo en el momento del proceso, ahí cuando se está ejecutando, ahí está. Y este es hasta la salida. Evidentemente esto es más largo. Ahora sí, si me ayudan en cabina, por favor, con el primer video. Vamos a ver un video un poco para orientarnos o para ver cómo funciona esto. Observen con cuidado. Para que me digan qué control está aplicando este niño. Hasta ahí. ¿Qué tipo de control fue? Ah, ¿cómo saben? Primero le mide el agua a los camotes, ¿no? Así con el piecito a ver cómo está. Dice, no, está cañón, mejor. Luego hace las acciones de control, ¿sí o no? O sea, piensa, ¿qué me puede disminuir el riesgo? Voltea a su alrededor. Ah, ok. Echa las almohadas. Esa es la acción preventiva. ¿Cuándo ejecuta? Ya después de que puso todo el panorama, ¿no? Ya que cumplió todos los controles preventivos. Y entonces ahora sí. Si se dan cuenta, en la segunda vez también le vuelve a hacer igual, ¿no? Pero ya está ahí eso, entonces ya se avienta. Ejecuta y cumple la acción. Ahora, si podemos ver el segundo, por favor. ¿Ese qué tipo de control es? Es detectivo, ¿por qué? Ya está en la acción, ¿no?
Ya le está tirando el golpe y entonces el control interno dice, a ver, alto, y detiene el golpe y todavía le hace un señalamiento. Te vi, ¿sí? O sea, aguas. Así funciona el control detectivo, es decir, cuando ya está la ejecución, cuando ya está la acción, el control me debe de llamar la atención y decir, oye, aguas, porque ya pasó esto. Y entonces yo puedo detener y decir, espérame tantito, vamos a reorganizar o vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Porque el propósito final es que los objetivos se cumplan. Ese es el propósito final. Ahora, algunos ejemplos de actividades de control. Por ejemplo, el análisis efectuado por la dirección. Cuando yo les estaba diciendo hace rato, por ejemplo, que se tiene el tablero allí con la presidenta, con la magistrada presidenta, ahí está el control. Ahí está ejecutando el control como tal. ¿Está monitoreando que se cumplan sus objetivos, sí o no? Por ejemplo, de ese primero, la certeza jurídica. ¿Cómo desde ese escritorio se puede asegurar de la certeza jurídica? Que todas sus resoluciones estuvieron apegadas a derecho. Pero ¿cómo lo puede hacer? Desde ese escritorio. Por ejemplo, ese podría ser un buen medio, un resumen de encuestas. ¿Qué más? ¿Qué tal si dentro del proceso hay un proceso paralelo que está haciendo una evaluación de cómo se llevó a cabo la ejecución de todo el proceso? Y determina, y puede ser de pares, ¿eh? O sea, te presto mis expedientes para que les eches un ojo, préstame los tuyos y vamos viendo cómo hacemos las resoluciones. ¿Y la opinión del segundo pudiera ser un buen indicador de mi certeza de proceso? Yo no estoy diciendo que se pueda hacer o que no se pueda hacer, simplemente estoy poniendo un ejemplo de cómo se puede hacer. Al hacer esa revisión de pares, ¿qué ventaja tengo? ¿O qué ventajas? Aparte de esa evaluación de que se llevó el debido proceso, ¿qué más? ¿Será que vamos aprendiendo uno de otro? Oye, ¿cómo lo hiciste aquí? Pues si te brincaste así, sí, pero sí se puede porque aquí está esto, esto y esto y esto, y sí se puede. Ok, entonces la próxima vez, pues ya lo puedo yo adoptar para mi propio proceso y así sucesivamente. Yo conozco un poco el carácter de los magistrados, sé que son muy amables y siempre están abiertos al cambio y siempre están dispuestos a ser evaluados y siempre están dispuestos a mejorar su proceso, ¿cierto? Qué bueno que estamos de acuerdo. Entonces, ¿podríamos hacer ese tipo de ejercicios, sí o no? Exacto, exacto. Y eso me garantiza hasta cierta forma o me da una cierta certeza de la certeza jurídica. Pero hay otras cosas que podríamos ir haciendo y ir abonando al proceso. Es un ejemplo nada más, pero eso es ejecutivo, es decir, eso está desde acá arriba, desde aquí yo estoy monitoreando y viendo cómo van los procesos. Algo otro ejemplo, por ejemplo, en procesos de información, controles para comprobar la exactitud y la totalidad de autorizaciones de las transacciones o el desarrollo de nuevos sistemas. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, una de las fallas o uno de los problemas que a veces, por ejemplo, a ustedes, ¿qué tan importante les es la información de las votaciones? Cuando hay una controversia. La certeza de los conteos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante es eso? Pues es vital, ¿no? Porque ese es el modus operandi o ese es lo que ustedes necesitan para poder tomar en cuenta una resolución. El caso reciente de Puebla, ¿cómo le hicieron para decir que sí era esta señora y no el otro amigo? Entonces, para mí la información es vital, es muy importante. ¿Les hicieron llegar a ustedes la información? Les mandaron el sistema primero, o lo que tenían en el sistema, y después les mandaron las boletas. ¿Y qué hay que tener certeza de qué cosa? De que se hizo bien el conteo. Y entonces revisar esto y revisar esto otro. ¿Qué tan importantes son los controles de información para ustedes? Son súper vitales. Porque si algo sale mal ahí, pues vamos a tener problemas, ¿no? En cualquiera de las dos cosas. Controles físicos, por ejemplo, los equipos de fabricación, las inversiones financieras,
como las inversiones financieras en controles físicos. Sí, voy a tener un control físico sobre lo que estoy invirtiendo físicamente en la tesorería para ver que verdaderamente estamos haciendo las transacciones. Activos como objeto de protección que pueden ser seguros, etcétera. O sea, elementos que me permitan asegurar qué cosa al final de cuentas. Que vamos a cumplir el objetivo. Esto es de verdad bien importante porque si no se entiende, entonces aplicamos el control nada más por aplicar el control, porque alguien cree o considera que ese es un buen control. Pero en la medida que estemos todos ciertos que eso apunta a que se mejore el cumplimiento de los objetivos, en esa medida todo va a estar mejor para todos. Indicadores de rendimiento, datos operativos contra datos financieros en su caso. En el caso de ustedes, a lo mejor el número de resoluciones, lo que decíamos hace un rato, contra el personal, para ver cuál es el rendimiento o cuánto necesito de personal para tomar resoluciones. Si hiciéramos esa cuenta, ¿cómo cuánto estaríamos? Resoluciones entre personal. ¿Una idea? ¿Cuántos empleados o cuántos colaboradores tiene el tribunal? No importa. Pero esos procesos administrativos son necesarios o no necesarios para el funcionamiento. Entonces yo podría tener un completo y otro del área jurisdiccional, ¿no? Un completo en donde diga cuántas personas tenemos y cuántas personas fueron requeridas por resolución. ¿Entre cuántas resoluciones? ¿Entre cuántas resoluciones? Pues ya ahí tenemos el número, ¿no? Bueno, entonces más o menos estamos a 1.1, ¿no? Un punto empleado por resolución. ¿Y ese número es bueno o es malo? Esa es la respuesta correcta. Para poder dar respuesta a eso tendría yo que comparar contra alguien más, ¿no? Y saber cómo es la efectividad de otros tribunales. Y los tipos de resoluciones, también eso podría ser interesante. Controles duros como los procedimientos, ¿no? En donde vamos a tener revisiones, descripción de responsabilidades, todo lo que se requiera para que el proceso funcione adecuadamente. Controles suaves, ahora sí, temas como cultura organizacional. Déjenme hacer una pregunta ahí, por ejemplo. Hablando de tema de cultura, se habla de una cultura de la legalidad, ¿cierto? Que debería ser parte natural de nosotros mismos, ¿cierto? Ok. Una pregunta y no quiero respuestas, simplemente para dejárselas ahí. ¿Cada cuándo nos brincamos las trancas nosotros mismos? Por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito vacaciones, pero no te tocan. Pero ¿habría manera de que me apoyaras para tener vacaciones? ¿Y qué podría suceder? ¿Que sí me apoyen o qué? ¿O que no me apoyen? ¿O cómo que depende? Sí, bueno, depende quién eres y a quién le preguntas, ¿verdad? Y podría suceder que a lo mejor no me toca la actividad de esa área, es reducida en ese momento y podrías otorgarse. O sea, sin violar ninguna norma. Correcto. Cuando me tocan, obviamente, es una carga importante, se están adelantando, por eso depende. Está bien, estoy de acuerdo. Pero ¿pudiera ser que por algún arreglo personal pudiera sacar el permiso? ¿Y qué pasó con la cultura de la legalidad? Exacto. Un caso fortuito, así muy alejado, ¿no? En otro tribunal, aquí seguramente no pasa, pero estoy poniendo algún ejemplo para que ustedes me entiendan en ese sentido. El tema cultura se vuelve un factor vital. ¿Y la cultura, qué sucede con ella? ¿Qué tan fácil es cambiarla? Está bien difícil, ¿verdad? ¿Pero se puede? Empujando se puede, por supuesto que se puede. El único asunto es que alguien tiene que liderar el cambio de cultura. Y mientras más alto sea ese nivel hacia el objetivo que quiero lograr,
Por ejemplo, aquí se habla otra vez, ¿cuál es el primer factor, el primer objetivo estratégico? Pues queremos certeza jurídica también al interior y alguien lo tiene que liderar. Y dependiendo de esa persona que lidere, ¿qué sucede? ¿Se cambia o no se cambia? Sí, ¿verdad? Es más fácil si desde arriba se empieza a hacer. ¿No va a ser fácil? No, pero es más fácil. Y así como esos, actitud gerencial, valores compartidos. Déjenme poner un ejemplo gráfico, hablando de valores. A ver, por favor, levánteme la mano para quienes es importante la verdad como valor. Ok. Ahora, dígame para quién es importante la lealtad. Ok, ahí va un ejemplo. ¿Me prestas el folder tantito, por favor, Oscar? Mi querido Oscar, no te vayas. Fíjate que necesito un favor. Como no pedí permiso a mi oficina para venir acá, necesito que me firmes esto, donde nada más va a decir que vine aquí por un asunto oficial. ¿Me echas la mano? No. ¿Por qué? Somos cuates, somos amigos. Sí, pero no. ¿Por qué? Es un favorcito. Fíjense bien, si el valor de Oscar es la verdad, ¿me lo firma o no me lo firma? Pero si el valor de Oscar es la lealtad, ¿me lo firma o no me lo firma? Pero es mi amigo. Es altamente probable que me lo firme. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un compendio de valores a nivel institucional, en donde podamos discernir cuáles son esos valores importantes y empezar a empujar a que esos valores se difundan de tal manera que sean rectores para la ejecución de lo que vamos a hacer. Ese es otro control suave. ¿Tiene que ver con el objetivo de la legalidad? Con el primer objetivo. Pues es vital. Pues hay que empujarlo para que eso suceda. Porque, ¿qué puede suceder en el camino? Ya hablando otra vez de valores. Ya en la ejecución real se presentará este dilema de mi amigo y decir la verdad con un juez. ¿Cómo? En otros tribunales, sí, aquí yo sé que no, pero ¿podría suceder? Por supuesto que podría suceder. Pero si se está empujando que esos son nuestros valores esenciales y se dan muestras concretas de que esos son nuestros valores, ¿qué sucede? Y la gente empieza a orientarse hacia ese mismo aspecto de lo que queremos hacer. ¿Qué tan importantes son estos controles suaves o soft controls? Pues también empiezan a ser muy importantes. No son visibles necesariamente, pero son determinantes para cumplir esos objetivos, ¿cierto? Bueno, ¿qué creen? Llegamos a la etapa de preguntas y respuestas. Normalmente ustedes son los que hacen las preguntas y yo soy el que doy las respuestas, ¿cierto? ¿Pero qué creen? Ahora tenemos una variante. A ver, si se acuerdan los 5 objetivos básicos o los 5 objetivos importantes del tribunal, realmente, ¿cómo podemos ayudar a que esos objetivos se cumplan? Por ejemplo, que estamos hablando, certeza jurídica. ¿Cómo le podemos hacer para que verdaderamente garanticemos que hay esa certeza jurídica? ¿Cómo qué? Por ejemplo. Los periodos de evaluación conforme viene el proyecto avanzando, con indicadores. Ok. Con entregas en tiempo, en forma, apegada a derecho. Ok. O sea, un proceso de supervisión estricta en algún punto del proceso. Así es. Sí. O al menos en los puntos claves del proceso. Así es. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Alinear procesos. Alinear procesos y procedimientos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Gestionar los riesgos una vez que defino el proceso. Establecer procedimientos, establecer en la parte del apoyo que se requieren, los manuales, la estructura administrativa,
todo lo que es sistemas de control y evaluación, un control integrado de gestión podría ser. Control integrado de gestión, sí. ¿Les ayudaría a implantar un sistema ISO X? Un sistema, no, por supuesto el sistema anticorrupción, pero un sistema de calidad. ¿A qué nivel? Porque los procesos administrativos son fáciles. Y los procesos judiciales ya no necesariamente son tan fáciles. Pero se puede, ¿no? ¿Y eso ayuda a mejorar la certeza jurídica? ¿Qué otra cosa nos podría ayudar? Adoptar estándares internacionales. Adoptar estándares internacionales. Mejores prácticas. Sí, la parte de abajo de la pirámide, ¿verdad? Todo lo que es el primer componente de lo que ustedes ya vieron. Que el ambiente de control verdaderamente sea un ambiente sano, saludable. Ahora, hablando de temas de fraude y corrupción, en este proceso, en el proceso central, en el proceso de resolución de controversias, ¿qué tan fácil es que alguien meta la mano en cualquier cosa? Desde la recepción de información. ¿Se puede? ¿Hay forma? ¿Que en lugar de los 7 tráileres nada más lleguen 6? Hay controles en donde yo me aseguro de que eso ya hasta traen custodios, ¿no? Para que no vaya a pasar eso. A ver, ¿qué pasa si yo a la hora de cargar las cajas dejo unas por allí en el almacén? ¿Cómo me aseguro que no suceda eso? O sea, a lo que quiero llevarlos es, hay muchas cosas que tengo que hacer para darle certeza jurídica a ese proceso. Seguramente las están haciendo, ¿sí? Pero déjenme platicarles una historia. ¿Alguien sabe la marca de las cajas fuertes que son las mejores del mundo? Son las cajas Mosler, son alemanas. Y los sistemas Mosler, ¿dónde creen que se prueban? Después de muchas pruebas, hay la última prueba. En Tepito, efectivamente. Y no es cotorreo, es en serio, es de verdad. O sea, en Tepito se prueban. ¿Por qué en Tepito? Si en el mundo hay ¿cuántos lugares? Pues porque ahí están los magos, ¿no? Y entonces prueban si de verdad se puede abrir una caja fuerte, pues vámonos con los maestros, ¿no? Lo que quiero decirles con eso es, tendríamos que buscar a los maestros del fraude, a los que saben cómo hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros siguiéramos dándole certeza jurídica a nuestras resoluciones. O sea, suena un absurdo, pero ¿quiénes son los que saben más de esto? Pues lo que lo hacen, ¿no? Es como los hackers. ¿Por qué contrato un hacker para que interfiera en mis sistemas o intervenga en mis sistemas? Pues porque es un maestro en eso. Y necesito probar que mi sistema está suficientemente robusto. Necesito probar que mi proceso está suficientemente robusto. De eso se trata. Bueno, ahora sí, si quieren alguna pregunta, con mucho gusto. ¿No? ¿O ya se quieren ir a comer? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, espero que les haya sido de utilidad y de verdad es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Manuel Gutiérrez Jubera y bueno, pues le vamos a hacer entrega de un reconocimiento por parte de las y los magistrados integrantes del Tribunal Electoral y agradeciendo, por supuesto, su brillante disertación de parte de nuestras compañeras y compañeros que hoy asistieron aquí al Auditorio José Luis de la Pesa. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Con esto damos por terminada esta conferencia. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Que tengan buen provecho y nos esperamos la próxima.